Bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos explicaros lo que es el efecto Foehn. Y para eso vamos a utilizar esta capa que tenemos ahora mismo del satélite y esta localidad, que son las Islas Canarias. Como sabéis, el efecto Foehn está relacionado con la producción de nubes y de precipitaciones cuando una masa de aire húmedo choca contra una ladera de una montaña o contra una cadena montañosa. Para ello vamos a utilizar este mapa del satélite de hoy de las Islas Canarias. También utilizaremos un mapa de Israel para que podáis ver el efecto que produce en la humedad, y también utilizaremos la herramienta de distancias, que es muy interesante aquí en Windy, para que podáis ver claramente cómo podemos observar los relieves que hay en las localidades donde nosotros, en este caso, pues queramos ver cuál es el relieve y el efecto que puede producir ese relieve en los fenómenos meteorológicos. El efecto Foehn, si utilizamos este gráfico que viene aquí en Wikipedia, como veis, se produce de una forma muy sencilla. Una masa de aire húmedo choca contra la ladera de una montaña y no le queda más remedio que ascender. A medida que asciende, como el aire en las capas más altas es más frío, como veis la temperatura va decreciendo, pues ese aire frío, poco a poco esa masa de aire se va enfriando y hace que el vapor de agua poco a poco se vaya condensando y se producen las precipitaciones. Muchas veces lo hemos visto como en las cadenas montañosas vemos que hay una acumulación de nubes en un lado de la montaña. Pero luego después vemos que, sin embargo, en el otro lado de la montaña, como veis aquí, prácticamente no hay nubes y al contrario, el aire es mucho más seco y al mismo tiempo es mucho más cálido. La razón es muy sencilla. Cuando el aire húmedo se ha condensado todo el vapor de agua y se han producido las precipitaciones y ya se ha eliminado ese vapor de agua, el aire que queda aquí en la parte alta de la montaña es un aire que ya es más seco porque ya se ha eliminado todo el vapor de agua y al mismo tiempo es un aire frío por la temperatura que hay en estas altitudes. Luego ese aire frío desciende porque, por supuesto, el aire aquí abajo es mucho más cálido, entonces ese aire frío desciende produciendo una sensación de calor y es un aire seco que incluso molesta mucho a la hora de la sensación que te produce en el organismo. Luego, por lo tanto, aquí se produce como una especie de alta presión debido al descenso del aire, y aquí lo que se produce es una zona de baja presión, y es lo que produce la inestabilidad y al mismo tiempo las precipitaciones. Bueno, pues este es el efecto Foehn. Más humedad, más lluvia, menos humedad y menos lluvia en este lado de la montaña. Vamos a verlo mejor ahora, como veis en el mapa de las Islas Canarias. Habéis visto en este mapa cómo estamos observando que los vientos alisios están llevando pues nubes hacia la zona de las Islas Canarias, y cuando choca este viento cargado de humedad, estas masas de aire cargadas de humedad contra el relieve de las Islas Canarias, veis que hay un estancamiento que se produce de nubes en la zona donde la montaña empieza a subir. Pero cuando la montaña empieza a bajar, ya no se ven las nubes, simplemente están en el lado norte de la isla, pero no en el lado sur. Y esto lo podemos ver muy bien con la herramienta de distancia. Mirad, vamos a poner un poquito de zoom, vamos a coger las islas, vamos a volver a poner las nubes y, por ejemplo, vamos a pararlo aquí mismo. Si lo paramos aquí mismo, ahora vamos a coger la herramienta de distancia. Cogemos la herramienta de distancia, el mando, el ratón, pulsamos el lado derecho y ahora cogemos distancia. Y ahora simplemente ponemos otra distancia, pues vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Y este es el relieve, como veis, de la isla Gran Canaria. Este es el relieve de la isla Gran Canaria. Nosotros podemos ir a lo largo de este relieve, ¿veis? Y al mismo tiempo que vamos yendo por el relieve, a medida que vamos subiendo por el relieve, lo vais viendo también como la línea entre los puntos 1 y 2 nos dice en qué localidad estamos nosotros ahora mismo subiendo. Como veis, prácticamente hasta que llegamos a esta zona, es decir, a los 1325 metros, ahí hay nubes por el efecto Foehn. Esa masa de aire asciende y claramente cuando llega a la parte pues, más alta, o depende, cuando ya se acaba el vapor de agua, es decir, cuando el vapor de agua ya se ha condensado y se ha producido esas nubes, pues entonces ya una vez que el vapor de agua desaparece, puesto que ya se ha condensado por completo, como veis ahora ya una vez que baja el aire, podríamos decir, o bajamos en el relieve, vemos que en esta zona, sin embargo, ya no hay nubes. ¿Veis que en esta zona, a medida que vamos bajando por el relieve, ya no hay nubes porque el aire está mucho más seco?
y por lo tanto no hay tanta humedad. Así que aquí lo veis perfectamente como a medida que subimos se produce la condensación del vapor de agua y a medida que bajamos ya no se produce esa condensación. Así que aquí vemos perfectamente el efecto Foehn. Pero quisiera mostraros también cómo el tema de la humedad, que aquí no se ve tan bien porque al ser una isla pequeña hay bastante humedad en toda la zona de la isla. Sin embargo, si eliminamos todo esto, vamos a irnos ahora a un mapa de Israel. Vamos a irnos, por ejemplo, a un mapa de Israel. Nos vamos aquí y vais a ver este mismo efecto, pero ahora con, hemos dicho antes, con la humedad. Por ejemplo, vamos a poner el mapa de humedad y mirad, ahora mismo, por ejemplo, vamos a ponerlo a una hora. Vamos a ver que veamos bien el efecto. Por ejemplo, aquí mismo se puede ver bien perfectamente. Veis que en el mapa de humedad, en la zona de la costa hay mucho más humedad, aquí hay menos humedad y aquí hay mucha menos humedad. Vamos a ver por qué. De nuevo vamos a hacer un poquito de zoom y veréis, vamos a hacer una línea, que nos lleve hasta prácticamente muy cerca del Mar Muerto. La línea pasa desde la costa, como veis, pasa por Ramala y pasa por Jericó y nos lleva prácticamente al Mar Muerto. Bueno, pues como veis, en Ramala veréis que la altitud es muy alta. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la humedad. Vais viendo la humedad. ¿Veis? A medida que subimos, notad cómo la humedad poco a poco va descendiendo. Aquí ya la humedad no es tan grande como en la zona de la costa. Y a medida que bajamos, va perdiéndose humedad. ¿Veis? La humedad desciende, desciende hasta que llegamos a la zona del Mar Muerto. Por lo tanto, ahí se ve muy bien, claramente, cómo la humedad está en la zona donde está la llanura y a medida que subimos por la zona montañosa, que está prácticamente a unos 800 metros, por ejemplo, Ramala, es donde ya la humedad empieza a descender. A medida que vamos descendiendo, la humedad poco a poco va perdiendo potencia y ya hay una zona de aire mucho más seco. Incluso si quitamos este mapa, podemos verlo en otras épocas también. Aquí lo veis muy bien. En otra época, a lo mejor del día, fijaros aquí qué bien se ve, ¿no? Depende de muchas veces del día y de la hora. Aquí, por ejemplo, hay mucha humedad. A medida que subimos hacia la zona de Ramala se va perdiendo, pero fijaros ahora, claramente, ahora que llegamos a Jericó y a la zona del Mar Muerto, como en esta zona el ambiente es totalmente seco, puesto que el aire ya prácticamente ha perdido toda su humedad y por lo tanto es una zona de más alta presión, es una zona mucho más cálida que la zona que está en la parte oriental, en este caso, en la parte occidental, mejor dicho. Así que este es el efecto Foehn. Espero que os haya gustado este vídeo, que al mismo tiempo hayáis podido conocer otras herramientas que tenemos en Windy, que es la herramienta de la distancia que nos permite conocer los relieves de las localidades y ver el efecto que produce el relieve al mismo tiempo en la producción de fenómenos meteorológicos como puede ser la humedad, las nubes, incluso las precipitaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro vídeo.